La salsa romántica es una de las características que identifican a Miles Peña. Nació en El Cotorro, Cuba, como José Antonio Peña. Desde muy temprana edad empezó su carrera profesional. Un tío, hermano de su mamá, como él lo cuenta, lo presentó una vez a unos representantes del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Él se acuerda que en ese entonces no tomaba eso como una carrera seria. Para él era como un juego muy divertido. Cuando él empezó a estudiar música por falta de inscripciones para cantante, empezó a estudiar el saxofón para no perder la matrícula. Hoy, el cantautor romántico nos cuenta, entre muchas cosas, del momento más difícil de su vida. Bienvenidos a Goriaca en español. En un pueblito que está al sur de La Habana, que se llama El Cotorro. ¿Qué te acuerdas de tu infancia? Fíjate que muy pequeño, mi padre me paraba en la esquina y me pedía que cantara una canción y la gente venía a escuchar, a escuchar al niño y me hacían ahí una rueda. A mi papá lleno de orgullo y la gente aplaudía. Y fue como mi primer manager, vamos a decir. Y ¿Cuántos hermanos son? somos 4. Yo soy el menor, 2 hembras y 2 varones. ¿Y tus padres todavía están con vida? Mi madre, gracias a Dios, mi padre falleció hace 2 años y algo ya. Tú has hecho mucho desde niño. Estabas en televisión, actuabas. Cuéntame un poco de esa época. El recuerdo que tengo no era de un trabajo ni una profesión, era un juego. Era muy divertido porque yo cantaba frente a las cámaras aquellas y me emocionaba como si yo fuera Julio Iglesias, que en aquel momento era tal vez un referente, ¿no? Para cualquier muchacho. Recuerdo que dentro de aquello que era para mí como un juego, habían grandes exigencias. En algún momento yo quería ir a jugar con mis amigos y no podía. Tenía que aprenderme un libreto de una película o de un programa de televisión, porque además de la música, participaba en programas dramáticos de niños. Eso de meterte en la televisión y ¿eso fue por tus padres o tú fuiste el que incitó la idea? Un tío, tú sabes que todo tiene un tío. Mira, un tío. Pero un tío de sangre. Sí, hermano de mi madre, Ciro Mojica, un cantante con una vocesaza esa tremenda, que nunca se dedicó profesionalmente, pero ya sabes que nosotros los latinos todos cantamos, tocamos conga, tumbadora, bongo. Los latinos todos somos músicos, pero no todos nos dedicamos a la música. Y mi tío era uno de ellos. Y se hizo muy popular a nivel de los bares en La Habana y ahí conoció a un par de personas que formaban parte importante de lo que aún se llama el ICRT, Instituto Cubano de Radio y Televisión. Me pusieron a cantar, me pusieron a actuar y a los 2 o 3 meses por ahí estaba yo rodando una película. Y pues todo eso conllevó también a muchas otras cosas, porque mientras esto sucedía, obviamente tenía que asistir a la escuela. Tú fuiste estudiante también del Conservatorio de Amadeo Roldán. Amadeo llega, en cierto punto, la música y la actuación tenía que tomar un perfil un poco más educativo, formal, y tenía que estudiar música. Era ya parte casi obligatoria porque venía enfocado en eso, en la música. Bueno, lo que yo quería realmente era continuar cantando y actuando, pero ya no habían inscripciones para cantantes. Lo que me dejaron fue saxofón. Me dijeron, si quieres la matrícula tienes que estudiar saxofón. Eso es lo que... Y mis padres dijeron, sí, el tema es no perder la inscripción en la escuela. Y estudié saxofón. Y me ayudó al final, me ayudó mucho, porque fíjate que el saxofón como un instrumento de viento madera tiene que desarrollar una manera de respirar específica, fortalecer el diafragma y eso ayuda mucho a un cantante. Entonces sabes tocar saxofón, tocas guitarra y cantas. Bueno, no soy un saxofonista ni un guitarrista, pero
Pero si me invitan a una fiesta y hay una guitarra, te diviertes. La música, la verdad, la he tomado toda una vida como algo divertido, algo chévere. Es mi pasión. Vivo de lo que amo. ¿En qué momento te metes a la Tropicana? Bueno, Tropicana es el nombre que se le da al show porque lleva ese estilo, el estilo de la sede Tropicana en Cuba. Y con ese nombre comienza a viajar muchos países. El último donde yo estuve fue Austria. ¿Tú tenías ideas de abandonar a Cuba? La verdad, yo pienso que todo el que tiene ideas de abandonar a Cuba no son ideas que nacen, que vienen, no son tus deseos, no son ideas creadas por tu corazón, son más bien creadas por la necesidad, por el sueño de sentirte una persona libre y poder hacer con tu futuro lo que tú quieras. Y ahora las cosas han cambiado mucho, hay mucho más posibilidad para que los artistas, incluso por su cuenta, salgan de Cuba y hagan contratos. En mi tiempo no, la única opción era quedarte fuera de Cuba. ¿Te dieron fuerzas en Austria para retractarte y quedarte ahí y pedir asilo? Me retracté varias veces en el camino a quedarme, porque quedarme no fue una decisión de ya me voy a quedar. Tienes que salir escondido del hotel donde no te vean, tienes que llevar 3 o 4 pantalones puestos, 3 o 4 camisas, no puedes salir con una maleta porque te estás escapando, como literalmente le llamaban ellos a este tema. Y yo no sé si decirte que fue uno de los momentos más difíciles que he experimentado. Una cosa, si lo hablas con tus padres, lo hablas con alguien o es una decisión que tú tomas por ti mismo. Es muy peligroso involucrar a otras personas contándole ese plan. Es muy difícil en Cuba porque la represalia con tu familia es seguro. Entonces ya cuando decidiste tomar esa decisión de quedarte en Austria, pedir asilo, ¿después lo comunicaste con tus padres? Exacto. Ellos se enteraron ya que yo no iba a regresar cuando estaba afuera. Pero me imagino que ellos ya sentían que eso venía. Sí, porque ellos yo vivía con mis padres, ellos podían ver la frustración, cómo cada sueño que desarrollaba en mi mente y se los contaba se atronchaba. Y fíjate, yo fui uno de esos artistas que cantó en los grandes escenarios en Cuba y todo ese tema, pero no se trata nada más de eso, se trata de tú realmente sentir independencia como persona. De cierta forma te sientes obligado para salir, te sientes obligado para tomar una decisión así. Estás en un mundo que tantos artistas que tienen la libertad de ir, venir, salir, hacer cosas. Es correcto, es así mismo como lo describes. Lo único que le falta a tu descripción es sentirlo, o sea, vivirlo para saber cómo se siente eso. Esa frustración, ese trauma de tú realmente no sentirte una persona libre, no poder establecer un plan en tu vida, porque sabes que ese plan va a ser tronchado, porque ideológicamente no estás acorde con ese sistema político y estas cosas. ¿Tuviste miedo? Obvio, porque si en el proceso de tú escapar, o sea, mientras yo decidí salir de la habitación del hotel y llegar hasta el destino final donde ya me sentía seguro, si en ese transcurso eres interceptado, la situación hubiera sido muy difícil. Como lo es hoy todavía para mucha gente que vive en Cuba y quiere soñar y quiere hacer planes y se enfrenta y termina preso porque piensa diferente al sistema político. Son cosas que no deberíamos ni estar hablando porque ya hoy en día la sociedad está mucho más educada, actualizada sobre sus derechos. Son tonterías que ya debían estar abolidas. Todavía hay países que desafortunadamente tienen ese régimen y pues yo fui un producto de eso, pude escapar, pude salir de Cuba y bueno, hace ya 20 y pico de años que gracias a Dios comencé una carrera y he tenido éxito. He tenido éxito.
O sea, tener éxito tampoco es el todo, tienes que mantener ese apetito musical en el público, porque igual hay mucha gente que ha tenido mucho éxito, pero ya ese éxito se desvaneció y entonces así no tampoco. Yo prefiero mantener ese apetito musical entre mis seguidores y no tal vez estar tan allá arriba en esa cumbre donde si bajas un poquitico se apaga la vela. ¿En qué momento decides ir a Nueva York? Bueno, Nueva York fue mi blanco desde el principio, porque viviendo en Cuba yo sí seguía mucho la salsa, conocía mucho sobre la carrera de los salseros de aquellos tiempos. ¿Quiénes eran tus ídolos en ese tiempo? Pues Gilberto, Oscar de León, Celia, Tito Puente, todo ese estilo que vino de la Fania, a quienes hoy admiro todavía y tengo la bendición de compartir con ellos muchas veces en escenarios. Una vez que llego a los Estados Unidos, que fue en el 92, tarde 92, principio del 93. ¿Cuántos años tenías? En esa época estaba cumpliendo mis 21, 22, por ahí. Enseguida salí detrás de Ralph Mercado, quien era para ese entonces el as de la salsa. Ralph era quien ponía en escenario los grandes shows. Todos los grandes salseros formaban parte de Ralph Mercado, RMM. Y yo pues quería apostarle a aquello, insistía. Ralph no me ponía mucha atención, pero yo no perdí la fe y sentí que en algún momento él me iba a dar la oportunidad de escucharme. Hasta que me escuchó y un poco que de malas ganas me dijo, vamos a hacer un disco. Y ahí comenzó Sueño Prohibido, Mírame la cara, Me dices que te vas. Todas estas canciones que me llenan de tantas bendiciones hoy. ¿Cuándo surge Miles Peña? Miles Peña empieza cuando convenzo a Ralph Mercado de que me escuche cantar y a ver si me quiere grabar un disco. Ralph era un tipo muy visionario dentro del tema musical. Era un promotor con ideas muy puntuales. Y desde el principio ya cuando me aceptó como artista me dijo, José Antonio, no va. Eso no va. Él hablaba así. Me pregunta, ¿y cuándo tú cruzaste Charco? Yo le digo, yo me quedé en Austria, en Europa. De ahí me tomó 2 años, 5 países, viviendo en diferentes lugares, indocumentado, porque mi pasaporte me lo quitaron. La policía cubana, antes de salir, me tomó 2 años y me dice, Miles. Yo no sabía ni pronunciarlo en ese momento. Sí, el salsero que más millas ha tenido que andar para llegar aquí. Sin embargo, cuando sale el primer disco, Sueño Prohibido, y pega esa canción, de Centroamérica hacia abajo nadie dijo Miles, porque lo leyeron exactamente como se escribe, Miles. Y si dices Miles Peña, de Centroamérica hacia abajo nadie sabe de quién estás hablando. Si dicen Miles Peña y estás hablando con un salsero, ya sí sabe. Y yo creo que la salsa te ha dado grandes satisfacciones desde que entraste con RMM. Así mismo fue. Hicimos, por ejemplo, La Combinación Perfecta, que fue una producción inmensa que se hizo, y yo recién llegaba a la compañía disquera y tuve la bendición de ser parte de esa producción. Luego se hizo el homenaje a los Beatles, donde también hice un dúo cantando una de las canciones de los Beatles. Todas las canciones se hicieron en salsa, obviamente. Sí, la salsa me ha dado más de lo que merezco. La salsa me ha dado mucho. Tú eres el compositor de tus propias canciones, pero también escribes para otros artistas, ¿correcto? Sí, he tenido la oportunidad, sobre todo, a mí me gusta mucho el tema de producir artistas nuevos. Por ejemplo, Oscar de León tiene un tema que compuse que se llama Matemática Sexual. Es un tema que ha quedado ahí muy tranquilo, pero para mí, un artista que recién llegaba de Cuba, que Oscar le grabara una canción era una cosa muy grande. ¿Cuál de tus joyas, porque yo creo que cada canción que has escrito es una joya, es tu favorito? Qué linda, gracias por ese amor.
La verdad, esa pregunta es un poco complicada de responderla porque si te menciono una, dejo afuera otras. Cada canción te crea un sentimiento diferente. Tú eres un compositor romántico. ¿Esas composiciones son cosas que a ti te han pasado o son historias que inventas? Muchas de ellas son vivencias reales. Mírame a la cara, por ejemplo. La compuse muy enamorado y triste a la vez porque aparentemente no era muy correspondido. Resulta que yo la adoraba y ella solamente me quería desde el punto de vista de ese amor que solamente es carnal, solo le gustaba. Un día la senté y le dije, mírame a la cara y dime lo que sientes. ¿Será que te gusto pero no me quieres? Dímelo, mírame a la cara. Esa canción nació con esa historia. ¿Eres un hombre romántico? Sí, lo soy. Ahorita, ¿estás casado? ¿Tienes novia? ¿Eres soltero? Felizmente casado. Hace unos ya años. Qué bien. ¿Tienes un hijo también? ¿Qué tipo de papá tú eres? Yo soy un papá un poco controlador, más bien pendiente de que no le falte el consejo de papá, cosas así. Pero la verdad, mi hijo necesita tan poco de mis consejos. Y lo digo así porque honestamente él me sorprende con lo enfocado que es, súper besuquión, todo el tiempo abrazando y así fluye nuestra relación. ¿Él también está en la música o hace algo otro? Le encanta, le gusta tocar percusión, la toca, pero no, el negocio de él es otro. ¿Cómo estuviste también en Santo Domingo? Sí. ¿Qué fue el motivo? Hay momentos en la vida que las cosas se ponen muy tensas para ti, muy difíciles y necesitas no escapar, sino romper con una etapa. Lo que resultó para mí algo maravilloso porque vivir en República Dominicana fue una experiencia fantástica. Unos amigos, gente que me abrió sus brazos con un amor extraordinario. Y fueron casi 10 años. ¿Estás escribiendo un libro? Lo tengo ya terminado, pero no me animo a sacarlo todavía. ¿Y por qué? Entonces, en una época, una etapa, estaba muy solitario, muy apartado y empecé a escribir esta historia. ¿Es una historia real? No, es real en mi mente. Muy romántico. ¿Qué necesita Miles Peña para sentirse realizado? Siento que he recibido de Dios y de mis seguidores mucho más de lo que realmente yo esperaba. Decirte que realmente quisiera algo más para sentirme realizado no estaría siendo sincero porque me siento realizado, la verdad. Las cosas que he conseguido en la vida, y ya no hablo de lo material, sino de las satisfacciones espirituales, de las emociones, súper feliz. ¿Quieres mandar un saludo? Primero que todo, agradecerte de corazón. Sabes cuántos años nos conocemos, hemos compartido música, eventos, y agradecerte de todo corazón esta oportunidad de dejarme contarle de mi vida y de mi música a todos tus seguidores. Yo creo que mi mensaje estaría más bien dirigido en este momento, ser un poco disciplinados, a ver si combatimos esto lo antes posible y volvemos a ser las personas que fuimos antes de esta pandemia. A mis seguidores, mi beso, mi agrado, gracias por seguirme, gracias por apoyar todas mis locuras musicales y los llevo acá. Miles Peña, entre muchas cualidades y vivencias, es un hombre humilde, realizado, muy agradecido y súper feliz. Miles, gracias por compartir tu historia con nosotros y te deseamos mucha felicidad, mucha suerte y muchos éxitos. A ti, gracias por tu sintonía, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. ¡Chao! Necesito un boca a boca.